Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar en la tarde de hoy a hablar de lo que son los agentes virales causantes de gastroenteritis. Vamos a concentrarnos en estos agentes virales. Vamos a ver el efecto que pueden tener en el organismo, la vía de transmisión y por qué de la importancia de su estudio. Hay que tener en cuenta que hay algunos factores en el huésped. ¿Cuáles son los factores en el huésped para que estos virus se desarrollen? Tenemos la edad, tenemos también lo que es la higiene personal, tenemos las barreras físicas como factores para que se desarrollen estas enfermedades. El ácido gástrico influye mucho cuando hay una infección viral gastrointestinal. La movilidad intestinal es muy importante también en el tema de las defensas. La microbiota entérica. Nosotros tenemos una microbiota natural que nos ayuda a combatir, a contrarrestar las enfermedades de tipo gastrointestinal. La inmunidad específica. Esa inmunidad específica está comandada por fagocitos, por células B y por células T, y los receptores intestinales, cada uno de esos epítopes por los cuales va a hacer interacción el virus. Entonces, ¿qué es la gastroenteritis viral? La gastroenteritis viral es una inflamación del estómago y del intestino delgado, en la cual a muchas personas les impacta este tipo de infección. La gran mayoría de ellos, sobre todo los que tienen edad extrema, los niños, ¿verdad? Y el adulto mayor, ya el muy envejecido, que su sistema inmunológico está deprimido. La infección puede ser causada por una gran variedad de virus, cuyo resultado va a desencadenar vómito o diarrea, lo que se conoce como stomach flu. ¿Cuál es el espectro de la enfermedad? Esto puede tener varios rangos. Una que puede ser una infección asintomática, es decir, el mismo inóculo que tenga una persona o que haya ingerido una persona, sea en un alimento o en una bebida, va a variar de otra. Por lo tanto, vamos a tener pacientes con infecciones asintomáticas y otros que sí van a desencadenar vómito o pueden desencadenar diarrea. Cuando esto avanza y no se tiene un tratamiento apropiado, puede desencadenar la enfermedad severa, lo cual va a llegar a la deshidratación que puede tener un desenlace fatal. Es decir, una persona puede morir por una gastroenteritis. ¿Cuáles son los principales agentes causales? Es decir, los principales virus que producen esta gastroenteritis. Entonces tenemos los virus, llamémoslos como los virus de mayor envergadura o los que más tienen impacto, que son rotavirus, los adenovirus entéricos y los norovirus. Ahora bien, dentro de estos agentes tenemos unos agentes etiológicos establecidos, ya descritos, que tienen afectación en lactantes y en niños pequeños, como son rotavirus y como es adenovirus. En adolescentes y adultos está más asociada a un género que se llama calicivirus. ¿Cuáles serían los agentes etiológicos que probablemente pueden causar una gastroenteritis? Tenemos el virus Norwalk-like, otros virus como astrovirus y coronavirus-like. Entonces noten que el coronavirus ya es un virus que ya se conocía y que ya se sabía que era un probable productor de diarrea. Por eso no sorprende que en estas nuevas variantes produzcan diarrea. Entonces también hay otros virus, ya habíamos visto los de mayor impacto y otros virus que tienen menor impacto. Entre esos, como les decía, el reciente coronavirus. No todas las personas con coronavirus van a desarrollar diarrea. Y recordemos que hay otros tipos de coronavirus. Esta variante que se llama COVID-19 es nueva, pero los coronavirus existen hace muchísimo tiempo. Tenemos los parvovirus, pestivirus y torovirus, que son otros.
¿Cuál es la apariencia que tienen esto bajo el microscopio electrónico? Bueno, tenemos rotavirus, aquí vemos la característica. Una de las características que tiene rotavirus es que tiene una forma de rueda, por eso se le llama rotavirus. Como podemos ver aquí en esta microscopía electrónica, podemos ver la apariencia, alcanzar a ver cómo se ven sus peplómeros en esta foto y que pudieran estar muy unidos allí. Estos son aislados de células de cultivo, sobre todo células caliciformes y células del epitelio gastrointestinal. Aquí vemos los adenovirus que también tienen una importancia en procesos diarreicos y por la forma de mecanismo de transmisión. También están astrovirus que tienen forma astral, un poco más pequeños, por eso adquieren este nombre. Aquí tenemos los calicivirus o el virus de Norwalk-like, también muy parecidos. Y aquí tenemos otro tipo de calicivirus que tienen los epítopes. También tenemos el torovirus, pero el torovirus ya afectando, aquí lo vemos dentro de una célula, aquí podemos ver un callado, entonces está ya más que todo dentro de las células de defensa. Tenemos los picovirnavirus, y tenemos los enterovirus. Estos enterovirus también son muy comunes en infección diarreica debido a que también son de alta transmisibilidad y alta infectividad. Infectivos. Ahora, cuando se da la recuperación normalmente se da de forma completa. Pero aquí podemos ver algo y es este fenómeno que ven aquí. Por ejemplo, en el caso de un lactante, ¿cómo se mide la diarrea severa cuando no hay suficientes electrolitos o no son reemplazados estos electrolitos y puede llevar a la deshidratación? Es este signo que se llama un signo de urgencia, donde la piel, vamos a colocar el dedo índice y el dedo pulgar, vamos a hacer una presión en el abdomen del niño y vamos a ver, miren cómo la piel y el tejido subcutáneo permanecen en su posición, es decir, no vuelven a su posición normal. ¿A qué se debe esto? A que la parte inferior está completamente deshidratada y por lo tanto esta piel turgente allí, este fenómeno no va a volver a su posición normal. Entonces, este es un niño que hay que canalizarlo y colocarle destroza solución salina a chorro para que pueda hidratarse. Ya este manejo no es en casa, este manejo hay que darlo intrahospitalario. Bien, entonces, ¿qué nos muestran algunos datos? Por ejemplo, la enfermedad diarreica en niños en Estados Unidos y Bangladesh por rotavirus. Aquí tenemos algunos comparativos donde vamos a encontrar el episodio que se da en niños, se da en los Estados Unidos en niños entre 1 y 2,5 años de edad, ¿verdad? Y tenemos también episodios de niños de 5 años de edad que se da de 5 en un promedio de 5 a 7. Los agentes virales mayormente involucrados son rotavirus, astrovirus, calicivirus con sus dos variantes que son Norwalk-like virus y Sapporo-like virus. Tenemos adenovirus entéricos y por otro lado bacterias y parásitos que en este momento no es nuestro objetivo. Entonces, mirando en este estudio, se notó que algunos pacientes, de los pacientes hospitalizados, el 5,9% fueron por bacterias, como Salmonella, Shigella, Campylobacter y E. coli. Pero, ¿qué sucedió con los otros pacientes hospitalizados? Se supo que en un 94% eran de origen desconocido. Y recordemos, como este es un estudio antiguo, ¿qué sucedía? Que antes había un subdiagnóstico, no se daban diagnósticos, sencillamente se le decía al paciente, es una virosis. Entonces no se sabía exactamente cuál era el origen, si era uno de estos 6 o 7 agentes etiológicos de los cuales hemos hablado. Y también el CDC, que es el CDC, el Centro de las Enfermedades, nos muestra que una de las causales en adultos puede ser por parásitos, por bacterias, entre las que hablamos,
y que un 8% era de origen viral, ya le comenzaban a atribuir, pero aún así todavía había un alto porcentaje de que eran desconocidos, o sea, todavía no se sabía exactamente cuáles eran los agentes etiológicos. Pero, como les decía, en este estudio del año 93 no se tenía todavía a ciencia cierta, estamos hablando de casi 30 años, no se tenía mucha claridad de todos estos agentes etiológicos, es decir, quién era lo que producía diarrea, a qué se atribuía. Y además de eso, podemos notar que todavía un gran porcentaje eran de origen desconocido, ya se comenzó a aislar rotavirus, ya habían técnicas de laboratorio que podían identificar que era rota, entra adenovirus, calicivirus, astrovirus y algunas bacterias. Entonces, ya cuando entra un poco más el laboratorio a hacer diagnóstico de otros virosis, noten que aquí ya se puede hablar de rota, de adeno, de calicivirus, porque ya habían técnicas en algunos países, en algunas investigaciones que ya se estaban pudiendo identificar. Es decir, que ya no estamos hablando de que eran otras bacterias, otros parásitos, y en su mayoría Escherichia coli, sino que ya hablábamos de rotavirus. Y noten cómo la torta va menguando, ya no está tan ensanchada. O sea que ya pasaba a ser de una enfermedad desconocida a enfermedades con agentes etiológicos mucho más claros, mucho más evidentes, y en este caso rotavirus, dando o mandando, comandando, llevando el top 10, porque fíjense que antes se desconocía. Muy bien, entonces hablemos ahora de la epidemiología. ¿Es endémica, puede ser epidémica esta enfermedad diarreica? Pues sí, ¿ya? Afectando principalmente a los niños. Generalmente puede ser endémica porque el mecanismo de transmisión es muy rápido, los niños en la guardería, los niños hacinados, en la escuela, todo esto iba a dar o a tener todas las condiciones apropiadas para que el virus se desarrollara. Esto se iba a reflejar de diferentes maneras en lo que tiene que ver con el patógeno, con el huésped, con el modo de transmisión y con las estrategias de prevención y control. Entonces, epidemiológicamente, ya identificando cuáles eran los patógenos que desencadenaban enfermedad diarreica viral, entonces ya se comenzaban las autoridades a tomar algunas medidas para ver cuáles eran los mecanismos y de qué manera se iban a mitigar. Entonces, dentro de esos virus, como ya habíamos dicho, endémicos y epidémicos y que producían enfermedad epidémica, dentro de los endémicos, rotavirus del grupo A, astrovirus, enterovirus, adenovirus y los calicivirus. Ahora, pensando en la forma de transmisión, bueno, ya se comenzó a descubrir que los mecanismos de transmisión al principio era desconocido. Después se decía que era por contacto directo, no, porque es que usted tiene contacto directo. Después que por los fómites. No, sí, es que hablarle de cerca a una persona y emitirle fómite. Después que por las gotículas, después que por los aerosoles, no, definitivamente persona a persona. Entonces, todos estos tipos de contacto pudiera darnos una respuesta a lo que en realidad estaba pasando. Pero ¿qué sucedía con los otros virus? Ya se comenzaba a hablar de la comida, ya se comenzaba a hablar del agua, del contacto, de las gotículas y los aerosoles. Noten que aquí Water tiene un signo de interrogación porque estaban apenas en ese año como que será, sí, es por la comida, y ya sabemos que al sol de hoy ya está plenamente identificado que hacen parte de las ETAs. El reservorio humano. Una enfermedad diarreica se transmite por la materia fecal, por manos mal lavadas, poca higiene. Anticuerpos. Bueno, en los anticuerpos prevalecen altamente alrededor de los 5 años de edad. Y en el caso de los caricivirus, había una seroconversión en la epidemia. O sea que había que ir esperando a que se fueran liberando estos anticuerpos. La inmunidad.
Para esta enfermedad endémica es buena. Para el caso de calicivirus es un poco más corta. La variación de los virus, bueno, los virus hay unos serotipos limitados, excepto en el caso de calicivirus, y este genera muchas variantes antigénicas. Recordemos que las variantes antigénicas son aquellos que se dan después de una mutación de ese virus, lo cual lo hace un poco más, la velocidad de transmisión es mucho mayor. Y es lo que queremos hacer la diferenciación entre lo que es una variante y una cepa. Por ejemplo, hoy día se habla mucho, no, que es una nueva cepa. No, para que sea tratada como una cepa, un germen, un microorganismo, un virus debe cumplir con muchas características en cuanto a genómica y a proteómica. Pero cuando hablamos de variantes, son esas mutaciones que pueden hacer y que hacen que sean un poco más infectivas y mucho más potencialmente agresivas, como está pasando con las variantes hoy día en el caso de coronavirus. Y control de la publicación, o lo que tiene que ver controles de salud, más bien, control público de la salud. Uno de esos que hace salud pública, vacuna. ¿Qué vacuna? Contra el rotavirus grupo A. ¿Ok? Contra el rotavirus grupo. Bien, hablemos ahora de la parte morfológica. Cuando hablamos de la parte morfológica, decimos que rotavirus es un virus que pertenece a la familia Reoviridae. Su tamaño es de 70 nanómetros. ¿Ok? Su tamaño es de 70 nanómetros. Él tiene una cápside triple y su ácido nucleico es de RNA, ¿verdad? De cadena simple. Tiene 11 segmentos y la caracterización de esto es, hay rotavirus grupo A, B, C. El grupo A tiene dos subgrupos, que es el 1 y el 2, y tiene múltiples serotipos que deben ser clasificados de acuerdo a la cápside, a la proteína de la cápside. Es decir, que estos serotipos son variantes que pudiéramos decir de estos subgrupos del grupo 1 y del grupo 2. Es decir, que son variantes más específicas. En el caso de calicivirus, es de la familia Caliciviridae, mide entre 28 y 35 nanómetros, son pequeños en su estructura y presentan cálices. ¿Okay? Tienen un RNA de polaridad positivo de single strains, que es SS de cadena simple, y en cuanto a su organización del genoma, no tiene segmentos, sino 3 ORFs. Esos 3 ORFs, recuerden que están muy asociados, están dentro de estos segmentos. Hay dos grupos, que es el Nowhere-like virus y el Sapporo-like virus. Estos son los dos virus, recordemos que ya los habíamos dicho, del calicivirus, y que tienen múltiples clúster antigénicos, es decir, tienen los clústeres, son los sitios de unión antigénica. Tenemos astrovirus, que pertenece a la familia Astroviridae, puede medir entre 28 y 33 nanómetros. Su morfología, en este caso de este astrovirus, es una morfología muy parecida al virus sincicial respiratorio, el BRSS, y tiene un RNA de cadena simple de polaridad positiva. Hay 8 serotipos. En el caso de adenovirus, pertenece a Adenoviridae, mide 80 nanómetros, su cápside es icosaédrica y tiene su RNA su núcleo, ácido nucleico es de DNA. Encontramos algunos serotipos como es el entérico, el 40, 41, 31 y los tipos 42 y 48. Dentro de los otros virus tenemos el torovirus, que pertenece a la familia Toroviridae. Mire que no es viridae, sino viride, porque esto es latín, no se lee la A. Tenemos el toro shaped pleomórfico, o sea, este es con relación a la forma, tiene una forma pleomórfica y es de RNA, ¿ya? De cadena simple. Y también el rol en los humanos, es decir, hasta este momento estaba desconocido, pero también está asociado a procesos de diarrea. Tenemos el picornavirus o el picovinavirus
Y el enterovirus 22, ya esta familia hace parte de los enterovirus, y ambos son virus pequeños, redondos. El picovirnavirus o virus es de RNA de doble cadena, 2 segmentos, y no se desconoce, y se desconoce la función en el humano, que más que todo son diarreas. Y tenemos el enterovirus, que es de RNA, polaridad positiva de cadena simple, y el IgVirus, que es un picornaviride, que es redondo y es de RNA de cadena simple. Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico de estos virus? Esto es sumamente importante porque, como les decía anteriormente, no se sabía la forma en que se iba a diagnosticar o eran de origen desconocido. Hoy tenemos que, en el caso de rotavirus, se puede hacer por inmunoanálisis, se puede detectar por pruebas de inmunocromatografía, se puede detectar por pruebas de RT-PCR, para mirar la secuencia. Hoy rotavirus hay muchos paneles gastrointestinales que nos ayudan a detectarlo por inmunocromatografía, por EIA, que también permiten hacer ese diagnóstico. Es decir, que hoy, si un paciente llega a una urgencia y no le encuentra, el médico le manda antibióticos y los antibióticos no ceden, él no debe descartar enviar esta muestra, no solo hacerle un coprológico, sino hacerle una investigación por rotavirus, por el alto impacto que tiene a nivel de Latinoamérica esta infección. Como es una infección muy común, hay que buscarla, no todo es E. coli. Tenemos los rotavirus del grupo B y del grupo C, donde vamos a ver todas estas técnicas que van a servir para identificación. En el caso de calicivirus, donde encontramos el Norwalk Light Virus, el Saporovirus, el Sapporo Light Virus, pues tenemos la técnica de PCR, enzima inmunoanálisis, que van a ayudar a identificar. No son pruebas muy comunes en el laboratorio clínico, a menos que el laboratorio sea de tercer nivel, donde tengamos todos estos reactivos para detectarlos. Sobre todo lo mismo sucede con adenovirus y astrovirus. Lo que se hace en la urgencia es, bueno, se le mandó un coprológico, no arrojó hongos, no arrojó parásitos, no arrojó bacterias. Por la ley del descarte, lo que hacen los médicos es mandar para la casa, hidrate bien, porque lo que tenía su niño es una diarrea. Al final hacemos las preguntas. Bien, entonces rotavirus, miren lo que su apariencia, una apariencia de rueda, por eso se llama rotavirus, rueda. Entonces, el rotavirus fue descubierto en el año 1973 en niños que estaban presentando diarrea. Se encontró o fue identificado en biopsia duodenal a nivel del sistema intestinal y también se ha descrito en humanos y en animales. Es uno de los virus, por no decir el más importante, en enfermedad por diarrea en niños jóvenes. Ya la estructura la habíamos visto, la apariencia de una rueda, y habíamos visto su tamaño. Entonces aquí vemos un poco lo que es una escultura de en la antigüedad, de ese sufrimiento que tenía ese niño. La mamá sufría mucho por el tema de la diarrea en niños, y aquí vemos una escultura, una rápida explicación de lo que es un niño con diarrea, un niño que no le daba tiempo de ir al baño, y aquí vemos un coche y había que tenerle prácticamente que la vasenilla en su interior porque no le dejaba tener su calidad de vida por lo que estaba sucediendo. Como habíamos dicho, puede medir entre 60 y 80 nanómetros. Es un virus desnudo, no es envuelto, como dice aquí. Tiene una triple cápside y tiene una apariencia a una rueda de llanta, una llanta de cadro. Una isometría o una simetría más bien icosaédrica, un RNA de doble cadena con 11 segmentos. Entonces su estructura, vamos a encontrar una triple cápside, un core en su genoma, ya lo vamos a ver, y esta cápside pues tiene una tripsina que es infectiva como partícula viral.
Entonces tenemos aquí cuáles son las proteínas virales de este rotavirus. Las proteínas virales son la BP2, que representa el core dentro de la cápside. Tenemos la BP6, que constituye está más o menos en la mitad de la cápside, y esta es la que determina los subgrupos. Todos los subgrupos de coronavirus, de rotavirus, A, B, C, D, hasta la G, es lo que nos va a mostrar lo que tiene que ver con los serogrupos, con esa patogenicidad. También se cree que en la literatura pues describe que la proteína BP7 también está asociada a la parte antigénica por ser una glicoproteína, y que, por ejemplo, la BP4 está enclavada como a una proteasa, una proteína proteasa, y que también está asociada al tipo de antígeno. BP4 está o pudiera estar asociada a la tripsina dentro de BP5 y de BP8. Entonces, la estructura de rotavirus, aquí vemos un poco la estructura tridimensional, ¿ya? Ya hemos dicho como una triple cápside. Entonces, aquí se puede evidenciar cómo se ve esa estructura, cómo sobre todo esa arquitectura, tomando lo que tiene que ver todo el arsenal enzimático del paciente, donde vamos a mirar que su estructura arquitectónica es una estructura que llama mucho la atención por el hecho de que está tomando el arsenal de su célula huésped, más sin embargo, pues ahí vemos cómo se dispone, cómo es su configuración espacial. Un genoma conformado por 11 segmentos de doble cadena de RNA, unas 6 proteínas estructurales, 5 no estructurales, que lo que hacen es codificar proteínas. Entonces aquí tenemos un barrido electroforético donde lo que se va a hacer es mirar ese rotavirus, ese complejo de todas esas células, o más bien de todas esas estructuras a nivel de peplómeros proteínicas de cada uno de estos rotavirus, que hoy por hoy ya no se habla del ABCD, sino incluso se ha puesto un nuevo grupo, el que es el H. Fíjense que cómo ha ido avanzando esta parte con relación a esto y por la importancia que tiene este rotavirus. Bien, estos serotipos que ustedes ven aquí, BP1, BP2, BP3, BP4, BP6, BP7, se constituyen en proteínas estructurales, proteínas que tienen una alta importancia, sobre todo en los mecanismos de patogenicidad, en los mecanismos de infectación. Aquí podemos ver un recorrido electroforético donde vamos a ver al mismo nivel las proteínas. Por ejemplo, en el caso de BP1, se va a comparar el segmento del genoma, que es esto que está arrojando, con el corrido electroforético, donde vamos a encontrar todas estas proteínas estructurales y no estructurales en este virus. Entonces tenemos varias proteínas, entre esas vamos a tener la BP1, la BP2, la BP3, la BP4, la BP5, la BP6 y la BP7. Entonces, todas estas proteínas ayudan o tienen mucho que ver con el proceso de configuración de ellas, de las mismas, y que además aquí vemos cómo está en 3D reconstruyéndose esa cápside, reconstruyéndose esa membrana que va a permitir pues la formación del virus como tal. Entonces, rotavirus también tiene una diversidad de acuerdo a los genotipos. Hay fenotipos y hay genotipos. Entonces, se cree que los genotipos son todos estos descritos, algunos de esos genotipos con algunos nombres especiales, como G1P, G2P, G3P, etcétera, y que van a estar también asociados posiblemente a los humanos. Bien, entonces se dice que de estos serotipos que hemos visto, A, G, ya les había dicho de la A a la G, y que probablemente había un H, ¿cuál es el más común de todos? El grupo A, es el más común de todos.
Los serotipos, hay 10 serotipos humanos basados en la glicoproteína, la BP7, es decir, que esta BP7 nos permite aislar estos serotipos, y hay 8 proteínas, 8P, aquí sería la proteína G, entonces sería la P, que también está asociada a más serotipos. Una de las propiedades que tiene el rotavirus es que relativamente es resistente a lo que son los agentes desinfectantes, y, pero no lo hace inmune. O sea que sí se puede ver una susceptibilidad de rotavirus a algunos desinfectantes como el etanol, la formalina, incluso también se puede dar a otros desinfectantes mucho más fuertes que no están descritos acá. Ya habíamos dicho que la transmisión es vía oral, directamente, ya sea por un vaso de jugo que usted tomó, estaba contaminado, o por inmunosupresión. Y también puede darse aquí que el rotavirus le gana a la acidez gástrica. Normalmente lo que se hace es proteger para que la infección no avance. Aquí tenemos cómo se ve afectado el virus. Aquí está el virus invadiendo. Vemos aquí la atrofia celular que se está dando. Luego vemos una hiperplasia. Luego vimos un reemplazamiento de ese tejido gastrointestinal y la recuperación. Esto es lo que llama el síndrome de malabsorción. En el caso de rotavirus produce síndrome de malabsorción. Este síndrome de malabsorción se da por la liberación y la pérdida de electrolitos a nivel de la luz intestinal, donde vamos a ver una agresión a las células caliciformes productoras de moco. También va a haber pérdida de estos mismos electrolitos, sodio, potasio, cloro, en la cual el paciente va a llevarlo a una diarrea. Bueno, con relación a la patogénesis, los mecanismos de la diarrea son... ¿Sí? Voy a poner el momento anterior, por favor. Bien. Bien, vamos a detallar un poquito aquí lo que tiene que ver con este punto, y es la invasión. O sea, él llega, invade, o sea, llega por vía oral. Cuando llega por vía oral, invade el epitelio gastrointestinal. Al invadir este epitelio gastrointestinal, vamos a ver o vamos a poder visualizar los cambios. Estos cambios a nivel intestinal van a generar que se pierda electrolitos. Esta pérdida de electrolitos se va con las constantes idas al baño, como veíamos ahorita el fenómeno que se le presentaba al bebé, donde tenemos los signos marcados de deshidratación severa. Por esa razón, cuando ya la célula entra y se replica, recuerden que es un proceso de penetración, desnudamiento, todos los pasos de la replicación, luego viene lo que es la pérdida de electrolitos, y es por es la diarrea acuosa que presentan estos niños. Entonces, la pérdida de electrolitos es lo que hace que la mamá ya, no solamente del manejo con de la fiebre en casa y la hidratación por vía oral, sino que se hace necesario mucho más hidratación. Y al hacerse necesario hidratar más, porque la pérdida es masiva, pero no se está perdiendo solo agua, sino electrolitos. Por eso, cuando en esta cripta hiperplásica, donde estamos viendo la formación o los cambios celulares que está haciendo allí, entonces es lo que viene o lo que tiene que ver con la hidratación, porque la hidratación va a ayudar mucho a que esto se disminuya. Entonces, luego vamos a ver el reemplazo. Cuando se hace una buena hidratación, viene entonces lo que se denomina el reemplazo. Ese reemplazo de esta célula se da gracias a la hidratación, los electrolitos que se le están aportando, esta reconstitución, donde vamos a ver que ya todo ese tejido caliciforme, ese epitelio cilíndrico, comienza a repararse, y al comenzar a repararse, pues
vamos a tener esa mejoría en ese paciente. Aunque el periodo de incubación generalmente es de 24 a 48 horas que se da, entonces podemos ver que muchas veces las personas a tener un sistema inmunológico fortalecido van a poder recuperarse y van a poder hacer todo ese reemplazo como tal. ¿Okay? Entonces, las evidencias muestran que la inducción por la actuación de una glicoproteína no estructural, como el caso de la NSP4, conduce a elevaciones de niveles de calcio e induce a secreción efectora. ¿Ya? Entonces, esa glicoproteína NSP4, que es esta que ven aquí, NSP4, es la glicoproteína encargada de elevar los niveles de calcio e inducir a diarrea secretora. Esta glicoproteína se expresa, se va a unir o a estar aquí muy cerca de donde se está generando pues ese tipo de infección. Recordemos que rotavirus llega y él va a tener afinidad por las células del epitelio gastrointestinal, en este caso un epitelio cilíndrico, cilíndrico simple, básicamente, y en donde la interacción que tiene el virus al penetrar y luego interactuar va a hacer que se genere, o sea, su RNA lo desnuda a nivel de citoplasma, pero después vamos a ver que esa proteína, la NSP4, va a inducir a que también se genere esa diarrea por la proteína, pues, que hace parte de la parte no estructural. Y también, ¿qué va a suceder con el cloro y el agua? Aquí vemos a través de dos porinas cómo está saliendo el cloro y el agua al exterior. Es decir, el efecto citopático que está produciendo, no podríamos decir en parte citopático, hace que salga agua y se pierdan los electrolitos. Es que aquí es donde está el punto, por la pérdida de cloro, la pérdida de agua, de esos electrolitos salen al espacio exterior, se genera la diarrea y por esa razón vamos a tener esa consecuente deshidratación que debe tener su manejo mucho más apropiado. Esto también puede llegar a algunos neurotransmisores y sobre todo algunas neuronas van van a tratar de restablecer. Entonces, la malabsorción secundaria a la destrucción de eritrocitos, además de eso, por la inactivación isquémica que se está dando por el sistema nervioso entérico, puede, o esto es un mecanismo compensatorio, puede relajar, ¿verdad?, un poco la vasoactividad de estas células epiteliales. Pero generalmente la secreción intestinal está estimulada intra o intra o extracelularmente por la proteína NSP4. Esa es la proteína que está involucrada en estos mecanismos de patogenicidad, en estos mecanismos en los cuales se está afectando sobre todo la salud intestinal del niño. Entonces, el ciclo replicativo, el paso número 1 es la transcripción. Bueno, ya obviamente cuando ha penetrado, luego se da el RNA mensajero. Recuerden que por esto es un RNA, es de RNA. El RNA mensajero, dependiente de una RNA polimerasa, en donde aquí vamos a ver los ribosomas haciendo los cortes de estas proteínas. Y habíamos dicho que hay 6 proteínas estructurales y otras proteínas que son no estructurales. Bien, entonces vamos a detenernos básicamente no en todo, donde vamos a ver que la NSP1 es una proteína no estructural, pero tiene función en la propagación del virus. La NSP2 es una motor molecular, lo que tiene que ver con la actividad de la, podríamos decir, de esa NTP-ASA. Aquí por lo menos en la NSP3 está asociada, posiblemente tenga un rol en la circulación viral de estas RNA mensajeros,
Y la NSP5, que ven aquí, que es una serina, una actividad enzimática de serina, donde vamos a ver una posible modulación de algunas actividades. Y la NSP4, que ya vimos que está más asociada al daño y sobre todo la inducción de estos de esta pérdida, sobre todo de electrolitos. Entonces pasemos entonces a las manifestaciones clínicas. Se incuba en un periodo de 4 días, menor a 4 días, ya vimos de entre 24 y 48 horas, donde vamos a ver básicamente las manifestaciones, síntomas, o más bien el mecanismo de eso se llama la transmisión. Los síntomas pueden aparecer de 4 a 7 días con fiebre aguda, vómito y diarrea. Luego la fiebre puede estar en 38 grados centígrados, vómitos, náuseas, como lo habíamos dicho, y pérdida masiva del agua, y también que se puede ver involucrada la inmunidad. Entonces, en los adultos, ¿qué va a producir? Ya habíamos dicho que puede ser asintomática, puede ser síntomas comunes, diarrea, fiebre, headache, dolor de cabeza, náuseas, malestar general. Y también puede presentar un poco de cólicos abdominales. Ya habíamos dicho que la deshidratación, el síndrome de malabsorción, también puede verse asociado, pero la resolución de estos síntomas también en los adultos se dan, sobre todo en adultos inmunocompetentes, pero si alguno está inmunocomprometido, pudiera verse mucho más la infección. En el tema de inmunidad está asociada a la inmunoglobulina A. Ya tenemos inmunoglobulina a nivel de el tejido MAL, que está a nivel MAL, que es el tejido linfoide asociado a mucosas, que va a producir inmunoglobulina A para defendernos, y anticuerpos de la infección por diarrea. Entonces ya vimos el diagnóstico, hablamos de la epidemiología, que está prácticamente en todo el mundo, causa unos 800,000 muertes anuales. En los Estados Unidos también causa muchas muertes en niños, en neonatos. Por lo tanto, aquí, pues, hablar un poco de las vacunas. Los niños, en los primeros que hay que vacunarse, son de 2 a 3 dosis de este rotavirus, y que en general la vacunación es la que va a generar esta prevención. El lavado de manos, en el caso de los niños, deben tener anticuerpos los niños, pero en realidad no podemos hacerlo poniéndolo en donde haya mucha tierra, sí, ponerlo en la casa, en el piso, pero también hay que entender que hay otros patógenos. Muy bien, entonces de esta manera pues concluimos la presentación.